irán al cielo. Tradicionalmente se ha creído que todos los seres humanos irán al cielo. Según la creencia popular e incluso lo que enseñan prácticamente todas las religiones, es que todos los hombres van a ir al cielo. Basta con que las personas crean, como dicen, en algo o en alguien, y que hagan buenas obras para asegurar su paso a la eternidad con Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que esto no es así. Es algo paradójico porque por obras el hombre irá al infierno, pero por obras no irá al cielo. Esto es una realidad sustentada en las Escrituras. Y en la palabra encontramos abundante evidencia que enseña que esto no es así. Y de hecho, esta evidencia bíblica nos muestra que creer esto es un peligro y un terrible engaño. Este es el caso del texto que en esta mañana vamos a estar trabajando en el Evangelio de Mateo, como venimos desarrollando nuestros estudios expositivos, en esta ocasión sobre el capítulo 7. En este texto se nos advierte sobre cómo los falsos profetas, a pesar de que puedan llegar a operar señales asombrosas e incluso a predicar una doctrina sana, no entrarán en el reino de los cielos. Ya el Señor nos ha venido llamando la atención persistentemente en el Sermón del Monte, demandándonos importantes responsabilidades para autentificar nuestra confesionalidad cristiana, diciéndonos que si nuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Quiere decir que la entrada al reino de los cielos es un asunto variable, porque puede que sí, como puede que no. Y aunque el texto tiene a la vista, allí en Mateo 7, versículos 21 al 23, tiene a la vista a los falsos profetas, esta denuncia y esta advertencia y este llamado de nuestra atención se extiende a todo cristiano. Recordemos que Jesús viene hablando a discípulos, ¿verdad? De tal forma que a todos los creyentes nos sirve para estar más atentos del estado de nuestras almas, para que realmente verifiquemos la relación que hay entre lo que creemos en nuestra mente y en nuestro corazón y entre lo que en verdad está haciendo fruto en nuestras vidas. Debe haber consecuencia, equivalencia, debe corresponder lo que yo hago con lo que yo creo, lo que yo soy con lo que yo profeso. El culto que celebro a Dios implica unas repercusiones en mi andar diario, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Y en este texto encontramos dos evidencias negativas y una evidencia positiva que prueban que no todos los que adoptan posturas religiosas entrarán en el reino de los cielos. Una de las grandes verdades que hace falta proclamar más en perspectiva cristiana y bíblica es anunciar a una misma cristiandad que cree que todo el mundo va a ir al cielo. No todos van a entrar al reino de los cielos. Eso es una verdad clara en las Escrituras. Dos evidencias negativas y una evidencia positiva que comprueban esto. Las dos evidencias negativas son: la primera, cristianos no son todos los que declaran Señor, Señor. Cristianos no son todos los que declaran Señor, Señor. Dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La segunda evidencia negativa es: cristianos no son los que obran señales, porque dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Esas son las dos evidencias negativas. Y la evidencia positiva es: cristianos son los que hacen la voluntad de Dios. Porque dice el versículo 21, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque habrán algunos, como dice el versículo 23, a los que el Señor les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya hay una advertencia sobre el juicio venidero. De tal forma que el asunto de la entrada en el reino de los cielos sigue siendo una puerta estrecha y un camino angosto. Veamos en primer lugar: cristianos no son todos los que declaran Señor, Señor. La primera evidencia negativa. Y se basa en el principio de confesionalidad. Se basa en el principio de confesionalidad. El versículo 21 dice: no todo el que me dice o el que confiesa religión, el que confiesa doctrina, el que confiesa un dogma, el que cree estar inscrito en una tradición religiosa, no todos ellos entrarán en el reino de los cielos. Y el principio de confesionalidad vuelve y aparece en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Suele ser cotidiano y hasta rutinario que en sentido religioso, creyentes e incluso no creyentes evoquen el nombre del Señor. El nombre del Señor se toma en vano todo el tiempo, hasta para las groserías mismas. A veces sale a relucir el nombre del Señor. Para decir mentiras, las personas se escudan en el nombre del Señor, juramentan en el nombre del Señor, se encomiendan en el nombre del Señor. Incluso para orar de forma delincuencial, muchos se encomiendan a Dios. No es nada difícil evocar el nombre del Señor. Señor, Señor. Y en las comunidades se emplea constantemente un lenguaje religioso que fácilmente es apropiado por las personas que se congregan allí. Así como muchas personas hoy en día en las iglesias carismáticas adoptan comportamientos que ellos dicen ser dones del Espíritu Santo, los adoptan por imitación, como orar en lenguas o hasta profetizar. También el lenguaje religioso se puede adoptar por imitación. Señor, Señor se puede decir como el resultado de una influencia de grupo colectivo. Muchas personas que les ponen las manos y se caen al piso terminan haciéndolo por imitación o por sugestión colectiva muchas veces. En la vida religiosa muchas cosas se pueden asumir por sugestión colectiva. Sin embargo, el empleo del lenguaje religioso e incluso la misma invocación del Señor no significa necesariamente que todos vivan en el temor del Señor. No significa necesariamente que de corazón todos sepan quién es Cristo. No significa que muchas personas estén realmente conscientes de que Cristo ha venido a ser el Señor y el Rey de sus vidas. Muchas personas, incluso profesándose cristianas, puede que ni siquiera sepan qué es salvación, si ellos son salvos y si ha sido así, de qué han sido salvos. Muchos pueden admirar a Cristo, pero no ver en Él un Rey, no ver en Él un Salvador, no ver en Él un Señor. Y es interesante los adverbios de cantidad en el texto. En el versículo 21, todo, y en el versículo 22, muchos. Son adverbios de cantidad, palabras que implican un número, digámoslo así, ¿verdad? ¿Qué ratifican estas palabras? Que aunque en una comunidad se concentre un número de personas que adoptan un lenguaje religioso, que asumen costumbres religiosas, que aprenden a ejercer ritos religiosos, no necesariamente todos realmente sean miembros del reino de los cielos. Eso en cuanto al todos. Y en cuanto al muchos, significa que de hecho del 100% de la población que confiesa una religión, muchos no son verdaderamente hijos de Dios.
Muchos verdaderamente no están entrando en el reino de los cielos. Muchos realmente no han experimentado una verdadera conversión. Muchos celebran ritos religiosos, pero hay una incoherencia en la forma como ellos viven para con Dios, para con sus hermanos en la fe y para con los demás hombres en el mundo. Y son de esos que muchas veces los incrédulos critican el cristianismo. Miren que fulano es que cristiano y miren lo que hizo. ¿Sabían ustedes que mucha gente teme darle trabajo a personas cristianas? Ese muchos es terrible, ese muchos es desolador y coincide con el contexto anterior, porque en el contexto anterior, allá en el texto de la puerta estrecha, dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos en el versículo 13? ¿Cuántos son los que entran por él? Muchos. El estrecho, el camino espacioso, ¿verdad? Espacioso en el versículo 13. ¿Cuántos van por ahí? Muchos. ¿Que van a dónde? A la perdición. Por el contrario, la puerta estrecha y el camino angosto es un camino que conduce a la vida, dice el versículo 14. ¿Y cuántos lo hallan? Pocos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el apóstol habla a una comunidad que considera creyente. Sin embargo, no deja de motivar reflexión sobre la autenticidad del conocimiento de Cristo. Nosotros estamos viendo los jueves la carta a la primera carta a los tesalonicenses, y allí el texto nos muestra importantes indicios de la calidad espiritual de esta iglesia. ¿Recuerdan? Que la elección divina se ha venido consumando en esa iglesia con un fruto abundante, de una forma exitosa. Sin embargo, Pablo no deja de decirle a la gente: pilas, porque a nuestra fe todavía le falta. Pilas, porque nuestro amor debe todavía sobreabundar más y más. Y en la primera carta de Juan capítulo 2, el apóstol le habla a una comunidad que considera creyente. Tal vez porque ha tenido un trato personal con él y ha podido verificar pastoralmente, o por informes de los pastores en aquella comunidad, que los hermanos allí no solamente se la pasaban diciendo Señor, Señor. En la esfera del catolicismo romano, la crítica a veces se ejemplifica en el famoso dicho: eso anda con la camándula en la mano, pero como queriendo decir, pero completamente contraria, viviendo y haciendo completamente distinto a lo que esa persona cree. Y en el ámbito del protestantismo, anda con la Biblia debajo del brazo, pero también como queriendo decir que su vida es completamente distinta a lo que supuestamente dice creer. Porque hay un riesgo latente que todo cristiano se responsabiliza en evitar. Y dice Juan allí que la comunidad debe ver qué tan auténtico es su conocimiento de Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Como queriendo decir, tenemos que tener conciencia de si le conocemos o no le conocemos. Y como si algún discípulo hubiera preguntado: bueno, ¿y cómo sé si yo le conozco? ¿Cómo sé si yo estoy pronunciando Señor, Señor de forma vacía, sin sentido, de forma inconsistente, de forma falsa? Entonces dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, la fe cristiana es una moneda de dos caras: fe y obras. Pero quiero aclarar para las personas nuevas que nos visitan en esta mañana: las obras no están antes de la cruz. Las obras no están antes de la conversión. Porque antes de la cruz en nuestras vidas y antes de la conversión en nuestras vidas estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer obras para salvarse. Pero cuando el Señor nos dio vida espiritual, resucitándonos de entre los muertos y haciendo de nosotros nuevas criaturas, ahora sí nos capacita para hacer buenas obras, aquellas que de antemano fueron preparadas para que anduviésemos en ellas. O sea, después de la cruz sí hay obras. Después de la cruz en nuestras vidas sí hay obras. Después de la conversión, después de la regeneración, deben haber obras.
De tal forma que si ha habido salvación en nuestros corazones, como fruto de ellos debe haber una manifestación de obras. Y por eso Juan le dice a creyentes que si en verdad han conocido la vida de Cristo, lo más natural es que guarden sus mandamientos. Porque el que dice, versículo 4, yo le conozco, o sea, Señor, Señor, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está. Y aquí podemos apreciar que el apóstol se esfuerza por motivar el autoexamen en los que profesan conocer al Señor. Y por eso Mateo 7 está dirigido hacia el Sermón del Monte, como les decía. Es un sermón muy admirado, muy querido, muy alabado, muy exaltado, pero es un sermón que, si bien es cierto, muestra una admirable doctrina de Cristo, nos confronta fuertemente, porque aunque es muy admirada esa doctrina del Sermón del Monte, muchos son los que van por el camino espacioso a la perdición, y pocos son los que van por el camino espacioso, angosto, a la vida. Entonces Juan aquí también está haciendo con la iglesia un ejercicio de autoexamen, y a nosotros nos sirven estos ejercicios de autoexamen, y el autoexamen está ahí expresado y se nos ofrece un método. Si tú dices que crees en Cristo y si tú te la pasas invocando el nombre del Señor, hay algo importante que tú debes verificar. ¿Haces la voluntad del Señor que invocas? ¿Agradas con tu vida el Señor que honras? Y entonces en ese ejercicio de autoexamen, para reflexionar sobre la autenticidad del conocimiento de Cristo, él trabaja 3 aspectos en este versículo. El primer aspecto está entre los versículos 3 y 4. Habla de guardar sus mandamientos. Ese es el primer aspecto que nosotros debemos ver para verificar si es auténtico nuestro conocimiento del Señor. Amén. El versículo 5 dice que en los que guardan los mandamientos, ¿qué pasa? Se perfecciona el amor de Dios. Cristo es la mayor muestra y encarnación del amor de Dios. Y cuando Cristo viene a morar en nosotros, replica el amor de Dios en nosotros. Fructifica el amor de Dios en nosotros. Quedamos impregnados del amor de Dios. No puede haber un cristiano, una cristiana, que teniendo a Cristo morando en sí, que estando permeado o permeada por el amor de Dios, que es Cristo en nosotros, por nosotros, muerto y resucitado por nosotros. Permitamos que nuestro corazón sea invadido de odio y amargura, de odio y resentimiento. Eso es una contradicción. El tal es mentiroso. Tan mentiroso es como si no guarda los mandamientos, tan mentiroso es si el amor de Dios no sea perfeccionado. Pero hay un tercer elemento, versículo 6, y nos remite a los frutos que esto engendra en la vida cristiana. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tremendo nivel para el creyente. Andar como Cristo andó. Andar como Cristo andó, con una mentalidad en perspectiva de reino, invirtiendo su vida en el reino, llevando un bien a los hombres en perspectiva de reino, predicando la redención del reino, la voluntad del Dios del reino, proclamando las verdades del reino, encarnando en su vida los frutos del reino. Cristianos no son todos los que declaran Señor. Ahora, Juan nos da un indicio de que la comunidad puede tener en su seno personas que no andan conforme a esta regla. Y él dice que es muy posible que estas personas a corto, mediano, largo plazo salgan de ahí. Y si no llegasen a salir en vida, no entrarán en el reino de los cielos. Dice en el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Amén? Porque
que si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cristianos no son todos los que dicen Señor, Señor. La sola práctica reverente de la religión no es indicio del nuevo nacimiento. Nosotros los cristianos históricos, los bautistas, los presbiterianos, tenemos algo que nos diferencia de las iglesias modernas, y es que somos sobrios en el culto, de que nos acercamos con reverencia al Señor, de que nuestros cánticos no son ruidosos y no distraen el espíritu de la alabanza que al Señor se debe. Somos muy reverentes, no hacemos palmas, pero eso no es indicio de que un día entraremos en el reino de los cielos. De hecho, ni el fervor religioso es indicio de que un día algunos o muchos entren en el reino. Ni hacer palmas ni no hacerlas es un indicio de ser un verdadero creyente. El ser humano es por naturaleza un ser religioso. El hombre caído tiene una conciencia de lo sagrado. Por eso los indígenas terminaban adorando por lo menos a las criaturas, ¿no? Porque es una inclinación natural del corazón humano experimentar lo religioso. Y cualquier persona puede tener una experiencia de lo religioso sin ser verdaderamente una persona nacida de nuevo. Pueden incluso hasta llorar, pueden sentirse sensibilizados, pueden sentirse tocados en sus corazones y nunca haber conocido a Cristo. Así como se confiesa cotidianamente Señor, Señor, podemos perder de vista su significado y su profundidad. Allí en esta primera carta de Juan, en el capítulo 1, vemos por qué ellos expresaron Señor, Señor, con un corazón realmente vivificado por el poder del Espíritu y prendado del amor y la conciencia de Cristo en sus vidas. Dice capítulo 1, versículos 1 al 3, que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, miren que Cristo tocó su oído, entró por su oído, entró por sus ojos, porque lo vieron con sus ojos, lo contemplaron, lo palparon y vieron cómo su vida no solamente fue vista porque Dios se encarnó en Cristo, sino porque esa vida se manifestó en ellos, les permitió verla, les permitió testificarla y les permitió anunciarla, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído es que Él no puede utilizar otras palabras, no encuentra otras palabras y tiene que repetir las mismas, usar las mismas palabras, porque dentro de Él hay un fuego impresionante de la presencia viva de Dios en Él o en ellos, llevándoles a una manera de saber que están vivos que no se puede describir con palabras. Por eso un verdadero cristiano, al hacer un devocional, puede sentir que no tiene que decir. Un devocional puede ser en silencio, una oración puede ser silenciosa en el sentido de que es tan abrumadora su conciencia de regeneración, de nuevo nacimiento, de adoración, de estar frente a la misma presencia de Dios, que no sabe por dónde empezar ni qué decir. Y que tal vez el mismo silencio le ayuda a respirar todo ese fuego que le produce su conciencia de ser un creyente, de ser una persona convertida, de querer volcarse a adorar al Señor, de querer entregar todo para el Señor, de querer dar su vida por entero, perderlo todo para ganar a Cristo. Pero no podemos más que decir, es que lo vimos, y dice, eso os anunciamos. Nadie va a decirle a alguien en tono de buena noticia, de gran noticia, de tremenda noticia, que Cristo es Dios y Salvador, si aún no ha nacido de nuevo, si aún no ha estado cara a cara frente a Él. Anunciamos para que también vosotros que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice, esto que nosotros sentimos, nosotros queremos que ustedes también lo vivan. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y esto es lo que el Señor ve, porque estos son los que entrarán
en el reino de los cielos. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Nosotros podremos decir aquí, Señor, Señor, y pensar que somos cristianos. Pero el Señor, que ve lo profundo del hombre, sabe quién en verdad expresa en palabras lo que siente por dentro de su corazón y ha sucedido por dentro de su corazón. Esto podemos verlo en la vida del rey Asa, que fue el texto que acabamos de leer hace un rato. El rey Asa, allá en el segundo libro de Crónicas, vivió y gobernó en Judá entre el 913 y el 873 a.C. El rey Asa, segundo libro de Crónicas, rey de Judá. Asa fue en un momento de su vida un celoso cumplidor de la religión judía. Asa fue durante su vida e incluso gobierno un fiel cumplidor de la religión judía, tanto que, como nos dice el capítulo 14, versículos 3 al 4 y el 11, persiguió a los idólatras. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 3 al 4 y el versículo 11. Ustedes pueden allí darle una miradita, ¿verdad? ¿Persiguió o no persiguió a los idólatras? Fue celoso de la fe judía. Y en su momento, el Señor, que conoce los corazones y sabe quién es el que le dice Señor, Señor, le bendijo cuando vio que Asa actuaba en conformidad con su voluntad. Porque si bien es cierto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Hay algunos que diciéndole Señor, Señor, sí, lo dicen de forma auténtica. Dice el versículo 12 del capítulo 14, Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes. Es decir, le dio la victoria. Pero amados hermanos, una fe viva es una fe que se autentifica todo el tiempo. Los cristianos son creyentes de una sola pieza. Los creyentes son personas que han hecho una profesión de fe que les lleva continuamente a perseverar en el camino del Señor, que les lleva continuamente a santificarse, que les lleva continuamente a confiar en el Salvador, a depender de Dios, a buscar el consejo del Señor. El creyente no es un día sí y al otro día no. Y como la fe viva se autentifica en todo momento, y viendo que Asa en un momento de su vida fue un hombre temeroso de Dios, esperaríamos que Asa hubiera sido permanentemente fiel, autentificando su vocación y profesión de fe. Sin embargo, ante una crisis política, Asa no fue consecuente con su fe. Y aunque él se preocupó por su pueblo, no buscó de Dios para proteger a su pueblo. Una crisis política le llevó a hacer una alianza con otro rey y no fue consecuente con su fe. Y esto trajo prosperidad al pueblo, trajo paz al pueblo, pero ante los ojos de Dios solo se quedó en Señor, Señor. No obró en conformidad con su fe y Dios envió un profeta llamado Hanani. Dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo 16, versículos 1 al 9, que le llamó la atención. Dice el versículo 2: sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria. Es decir, con eso le estaba proponiendo una alianza. Haya alianza, versículo 3, entre tú y yo. En el pasado había habido una alianza entre el padre de Asa y él. Y dice, mire, yo te he enviado estos presentes para que vengas, porque ese rey ya tenía un contrato con el rey que lo estaba amenazando a él. Dijo, no lo favorezca a él, yo le pago esto y usted más bien me favorece a mí. Rompa esa alianza con él y viene y me favorece a mí, a fin de que él se retire de mí, dice el versículo 3 al final. Y este rey Ben-Hadad, que al parecer se movía de acuerdo a la mejor propuesta y buscaba el árbol que más sombra le diera, aceptó y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón
Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mispa. Y en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, y con todo, el día que tú confiaste en el Señor los entregó, ¿cierto?, en tus manos. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Y qué dijo? Señor, Señor, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra él. Tiene que haber coherencia entre nuestra profesión de fe y nuestra manera como vivimos de cara hacia el Señor. Porque el Señor sí sabe cuándo estamos y cuándo. Y el Señor es bondadoso. Cuando Asa fue consecuente con su fe, el Señor lo bendijo. Cuando Asa fue inconsecuente con su fe, Dios le retiró su respaldo. Y sin fe uno puede declarar muchas cosas. Uno puede decir y hacer muchas cosas que no van a ser consecuentes con lo que en el fondo de nuestros corazones creemos estar firmes. El profeta Habacuc, denunciando las esculturas religiosas que estaban construyendo en aquellos días, diciendo que eso de nada sirve, se burlaba de cómo los idólatras hacían invocaciones religiosas de ídolos muertos. Hacían invocaciones religiosas sobre ídolos. Les hablaban: oh Dios es nuestro, levantaos y defendednos. Invocaciones religiosas se pueden hacer de forma loca, de forma inconsciente, de forma supersticiosa. Incluso muchas veces podemos declarar cosas que también no necesariamente estamos respetando de verdad. Las profesamos pero no las respetamos. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, le hace una fuerte crítica a los judíos cuando les dice en el versículo 22, Romanos 2:22: tú que dices que no se ha de adulterar, adúlteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y por eso dicen los que no son cristianos: mire, esos cristianos se la pasan metidos en la iglesia, dándose golpes de pecho, con la Biblia debajo del brazo, y con esa infracción de la ley, el nombre de Dios, versículo 24, es blasfemado entre los gentiles. Porque eso le genera una mancha al buen nombre de nuestra fe y de nuestro gran Dios y Salvador. Cristianos no son todos los que declaran Señor, sí. En segundo lugar, cristianos no son los que obran señales. La segunda evidencia negativa se basa en el principio de lo sobrenatural. ¿En qué se basaba la primera evidencia negativa? En el principio de la confesionalidad, lo que confesamos, la religión que confesamos. No confesar una religión me hace cristiano. Y no por confesar una religión yo voy a entrar. Cristianos ahora no son los que obran señales, está basado sobre el principio de lo sobrenatural. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice que personas que obran estas señales pueden ser en verdad hacedores de maldad, versículo 23. No solamente no son verdaderos cristianos, sino que incluso pueden ser hacedores de maldad. Hoy en día el catolicismo romano tiene como criterio de canonización de santos el que hayan operado un milagro después de muertos, dicen, ¿verdad? Entonces hay gente que aparece y dice: yo me encomendé a Juan Pablo II y me hizo un milagro. Entonces eso está ratificando la canonización de santo para Juan Pablo II. Pero personas que hagan milagros vivos o muertos no necesariamente implica que sean verdaderos cristianos. Y la gente se puede encomendar a muchas cosas, y existen poderes verdaderos aún en el mundo de las tinieblas, a través de los cuales la gente deriva milagros. El indio amazónico puede operar milagros. San Gregorio Hernández puede operar milagros. La gente se encomienda a santos
y dicen que les procuran milagros. Pero el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La fe cristiana es un misterio que implica e involucra aspectos de tipo sobrenatural. No sería raro que nosotros tuviéramos experiencias de tipo sobrenatural. Hoy en día ya no operan los dones del Espíritu Santo como operaban en la época apostólica, dones de revelación y don absoluto de milagros, pero pueden haber providencias sobrenaturales de Dios en nuestras vidas. Pueden haber providencias sobrenaturales de Dios en nuestras vidas. Pero que nosotros tengamos experiencias místicas, extáticas o sobrenaturales no comprueba que nosotros seamos verdaderos miembros del reino. Porque mucha gente hoy en día es engañada a partir de estas cosas. Aparece un loco, un farsante que dice que tuvo una revelación. Hay un grupo de personas que están diciendo que fueron al infierno y que volvieron y andan predicando por muchas iglesias lo que vieron en el infierno. Y mucha gente, millones de personas llenando auditorios para escuchar estas cosas. Nosotros sabemos, hay abundante evidencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de que las manifestaciones sobrenaturales de Dios acompañaron la predicación de los profetas, de Jesús y de los apóstoles. Pero con todo eso, no son las señales, los milagros, los portentos, signos de autenticidad espiritual. Esos portentos tuvieron una finalidad en la época profética y apostólica para acreditar y autentificar el envío de estos hombres de parte de Dios para comunicar un mensaje de salvación. Y era ya típico reconocer en aquel tiempo que los que aparecían como profetas o como apóstoles iban acompañados de señales y milagros extraordinarios. Pero una vez certificada la predicación de los profetas y una vez certificada la predicación de los apóstoles, estas señales dejaron de operar. Pero en el fondo, lo esencial allí no eran las señales, era el mensaje. Y lo que los creyentes estaban llamados a vivir en Cristo no era el operar señales, sino vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cola alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que ¿cuántos? Muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¿ustedes se la pasan? Señor, Señor, pero son una generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? A ver, si ustedes son verdaderos cristianos, óbrenme un milagro. No, ¿qué les dijo? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es más, el que reconoce su pecado, lo confiesa y se arrepiente, que el que levanta un muerto. Porque el que levanta un muerto puede que no entre al reino de los cielos, pero el que se reconoce pecador ante la ley de Dios, el que reconoce que ha ofendido la santidad de Dios, el que ha experimentado un profundo compungimiento por su pecado y se declara culpable delante de Dios y abraza al Salvador que le ha sido dado para el perdón de sus pecados, y por medio del Salvador se reconcilia con el Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Nunca habló en lenguas, pero entrará en el reino de los cielos. Nunca tumbó a nadie al piso, pero entrará en el reino de los cielos. Amén. Amén. Frutos dignos de... Porque cristianos no son los que obran señales. Profetizar tampoco es ninguna gracia. Ser predicador o evangelista, eso no es un indicio de que verdaderamente alguien así o que ejerce estos roles u oficios entrará en el reino. No hay tiempo para verlo, pero hubo un profeta llamado Balaam, que fue un falso profeta, y ese profeta en su momento Dios lo usó para proclamarle a Israel algo bueno, de lo cual Israel obtuvo un bien. Pero ese falso profeta también sirvió para que un hombre llamado Balac desviara a Israel hacia los ídolos. El mismo profeta que produjo o que fue canal de bendición
de Dios para con Israel fue el mismo profeta que torció a los israelitas para llevarlos a la idolatría. Cristianos no son los que obran, los que profetizan, ni los que obran señales. Y los mismos hebreos que alguna vez se beneficiaran de una profecía suya le darían muerte por aconsejar a los moabitas que los llevaran a sus dioses falsos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice el Señor. Y en tercer lugar, cristianos no son los que ya vimos las dos evidencias negativas. Cristianos no son los que declaran Señor, Señor. Cristianos no son los que obran señales. Pero hay una evidencia positiva. Cristianos son los que hacen la voluntad de Dios. Cristianos son los que hacen la voluntad de Dios. Ese es el distintivo esencial de los verdaderos creyentes. Sobre esto se enfoca la última evidencia y se basa en el principio de la obediencia. La primera evidencia se basaba sobre el principio de confesionalidad. La segunda evidencia se basa sobre el principio de lo sobrenatural. Y la tercera evidencia, que es la evidencia positiva, se basa sobre el principio de obediencia. Es evidente que la vida cristiana implica mucha acción. Desde lo que involucra el culto, la evangelización misma, hasta lo que atañe a la misma práctica del deber cristiano. Hay mucho activismo en la fe cristiana. Hoy vemos tremendo activismo en la fe cristiana, tanto en el ámbito católico como en el ámbito protestante. Activismo por todos lados. El catolicismo romano suele hacer énfasis en el asistencialismo. Ayudar a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, a los hambrientos, a los indigentes. Tienen ancianatos, orfanatos, en fin. Y el protestantismo, mucho activismo en torno a la evangelización. Alabanza, predicación, congresos, seminarios, campañas. Pero no es la participación en la obra, ni ser caritativos, ni hacer muchas cosas para Dios, ni muchas cosas por los hombres, aún cosas sorprendentes, lo que nos hace miembros del reino de los cielos. Sino, miren la palabra allí, Mateo 7. Sino significa que no es una cosa, sino la otra. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino como dice el versículo 21, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La declaración del señorío de Cristo, Señor, Señor, nos debe remitir al plano de la obediencia. Quien dice Señor, Señor, es porque está actuando en obediencia a la voluntad de ese Dios que él considera su Señor. Porque la palabra Señor implica gobierno, implica dominio, que él tiene el control, que yo estoy sujeto a su autoridad, que yo estoy enmarcado en su verdad, que yo celebro el culto de acuerdo al culto que el Señor ha preestablecido, que yo adoro dentro de los parámetros bíblicos de la adoración, que yo predico dentro de los parámetros bíblicos de la predicación, que yo evangelizo dentro de los parámetros bíblicos de la evangelización, que yo administro mi dinero dentro de los parámetros bíblicos de la administración del dinero, que yo me relaciono con mis hermanos dentro de los parámetros bíblicos de la fraternidad cristiana, que yo cuido mi cuerpo, mis ojos, mis oídos, de acuerdo a la santidad cristiana, los parámetros bíblicos de la santidad cristiana, de acuerdo al carácter de un Dios santo, de una doctrina santa, de un Espíritu Santo, de un Cordero sin mancha.
Ese es el sino del texto. No el que profesa una fe, no el que está completamente invertido en activismo religioso, sino el que obra en conformidad con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el sello que lo identifica, es el olor que expele, es el brillo que se nota, que se refleja y que es testimonio. No hay señorío en un corazón que no obedece. Charles Colson cuenta en un libro que él escribió, cuyo título es ¿Quién habla por Dios?, la historia de un hombre llamado Jack Eckert. Jack Eckert fue fundador de una cadena de farmacias en los Estados Unidos que llevan su nombre, Farmacias Eckert. Y siendo ya él muy maduro en edad, Jack Eckert fue convertido al Evangelio. El Señor le trajo en sus años maduros a la fe. Y en una ocasión, recién el convertido, andando en una inspección de sus droguerías, visitó uno de los establecimientos y notó algo que le impactó mucho. Vio en las estanterías, como suele ser aquí también en Colombia, que hay como un panel de revistas, ¿verdad? Un exhibidor de revistas. Y en ese exhibidor de revistas había varias revistas de corte pornográfico. Playboy y Penthouse. Y eran revistas que llevaban mucho tiempo comercializando allí. Pero Jack Eckert, desde el día que comenzó a decir Señor, Señor, su corazón fue impregnado por la voluntad de Dios. Sus ojos y sus oídos comenzaron a percibir de forma diferente. Su mente fue renovada y comenzó a pensar de forma diferente. Veía el mundo de forma diferente. Ya no gerenciaba, había delegado a empleados varias de sus funciones administrativas. Y llegó y llamó al gerente general de esta sucursal y le ordenó que quitara toda esa porquería de ahí. Quita todas esas revistas de ahí. Y entonces el gerente le abrió los ojos, así como yo hago a veces. Y le dijo, pero señores, que estas revistas son la principal fuente de ingresos de nuestra droguería. Los registros contables muestran que las ganancias mayoritariamente las derivamos de la comercialización de estas revistas pornográficas. Y él dijo, no importa cuánto dinero tengamos que perder, me mantengo firme en la orden y tú la cumples. Y mandó a investigar y ordenó retirar todas las revistas de todas las sucursales de sus droguerías. Y así fue que en 1984 ambas marcas muy conocidas en esa industria demoníaca fueron retiradas de 1.700 establecimientos de este mundo. Eso fue noticia nacional. Y entonces Colson, el que escribió el libro biográfico sobre este hombre, le preguntó ¿qué le había motivado a tomar una decisión de esa, siendo que estaba poniendo todo su emporio económico en riesgo? Y él simplemente respondió, no me fue posible escapar de la justicia de Dios, de ser consecuente en vida con lo que creo, de honrar con una vida santa a aquel a quien yo amo, aquel que es el objeto de mis confesiones, de mis devociones, de mis invocaciones, aquel de quien yo escucho su palabra, aquel del cual yo derivo un gozo al estar en comunión con él, de aquel a quien yo les hablo a mis amigos, vecinos y familiares. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos.
Cristianos son los que hacen la voluntad de Dios. Y hay creyentes que han dejado, que tenían cigarrerías y dejaron de vender trago en sus cigarrerías. Dejaron de vender cigarrillos en sus cigarrerías. Personas que tenían negocios y los abrían en domingo y los están cerrando en domingo para poder dedicar el día al Señor, como es el mandamiento bíblico. Personas que se quieren consagrar por entero al Señor. Personas que están asumiendo pérdidas financieras con tal de ganar tesoros en el cielo, con tal de hacer tesoros en el cielo, con tal de agradar al Dios del cielo. Amén. Amén. Las personas de fe son personas valientes, no se dejan atemorizar por nada en este mundo, que les reduzca espacio para su fe o que ponga en riesgo su fe. Los niños en estos días se enfrentan ante las burlas de sus compañeros y a veces las imposiciones de los colegios con relación a la fiesta del Halloween. Pero un niño cristiano no le importa ser señalado por sus amigos. Un niño cristiano no le importa que se burlen de él porque no le celebra a las brujas y al diablo, porque no se disfraza como los demás niños, no teme la burla. Y hay muchos padres tristemente que amparan que sus hijos se conviertan en siervos de las tinieblas. Pero hay padres sólidos con el Señor que les enseñan firmeza cristiana a sus hijos y les explican por qué no deben hacer esto y cómo sí pueden ellos en ese lugar ser luz. Que cuando un compañero se burle, le diga: yo no me disfrazo porque yo soy de Cristo. Porque yo soy fiel al Dios de la luz, no al príncipe de las tinieblas. Porque yo amo al que me da vida, no al que conduce a los hombres a la muerte. Esos son los que Dios bendice. Esos son los que Dios que mira desde el cielo. Además de que le dicen Señor, Señor, son hombres conformes a mi corazón. Mujeres conformes a mi corazón, padres conformes a mi corazón. De ellos es el reino de los cielos. Ellos entrarán en el reino de los cielos. Porque así como Cristo sufrió los vituperios, las burlas, las agresiones, los ataques físicos y la muerte cruenta, siempre estuvo dispuesto no a que se hiciera su voluntad, sino la voluntad de su Padre que está en los cielos. Porque cristianos son los que hacen la voluntad de Dios. Y finalmente, una advertencia de juicio que el texto trae. Versículo 23. Entonces le declararé a aquellos muchos que decían Señor, Señor, y a aquellos muchos que alegaron operar milagros extraordinarios y haber sido tremendos predicadores, pero que nunca hicieron la voluntad de Dios, les dice: yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La predicación hoy es una mercadería de promesas, de bendiciones materiales, y son escasos los ministerios que predican el puro evangelio. Son escasos los ministerios que confrontan las congregaciones, hablándoles del pecado, del arrepentimiento y la fe en Cristo. Y por eso muchas almas nunca se les ha confrontado con la puerta estrecha y el camino angosto. Nunca se les ha llamado al arrepentimiento, nunca se les ha llamado a ser consecuentes con su fe. Pero el Señor finalmente no se quedará con la boca cerrada. Y muchas almas que pasaron sin pena ni gloria por las iglesias no podrán pasar el último filtro, donde estará el juez justo, demandando autenticidad de una profesión de fe en una vida que en la tierra honró la voluntad de Dios. Esa es la cuenta final. Una vida que se certifique en haber honrado la voluntad de Dios. Nunca os conocí, les dirá. Eso prueba que el papel de la iglesia y de sus ministros en la confrontación evangélica del pecado y la edificación bíblica de los santos es una responsabilidad inaplazable. La iglesia necesita ayudarle a los hermanos a que se evalúen a la luz de la ley de Dios, que se evalúen a la luz de Cristo, qué tan consecuente es su fe. Que el Señor en su intervención final diga: apartados, comprobará dolorosamente que el cristianismo consistió en mucho más que ir a una iglesia. Que el cristianismo realmente consistía en mucho más que cantar alabanzas, que hacer el bien a los necesitados, que adoptar una ética
y esperar bendiciones para tener una vida mejor en este mundo. Porque el cristianismo para muchos es una superstición, una llave para recibir solamente bienes y no crecer en el conocimiento de Dios, ni en arrepentimiento, ni en fe. Y uno de los más grandes temores de un predicador es que su predicación no haya sido eficaz, que su predicación no convierta algún alma, que su predicación no estimule la devoción verdadera en alguien, que su predicación no despierte el fruto digno de arrepentimiento en los pecadores, que las personas tal cual como entraron así se vuelvan a su casa. El Señor está continuamente llamando a los discípulos para que verifiquen su fe y sus frutos. Por ello, en aquel día muchos se irán aterrorizados al infierno, pero los cristianos perseverantes, los cristianos que soportaron el duro tránsito, el apretado tránsito hacia la vida eterna, agradecerán el haber sido edificados. Cuando el Señor les diga, entra en el reposo de tu Señor, agradecerán el haber sido exhortados, el haber sido disciplinados, el haber sido contristados para arrepentimiento. Dirán, bueno, me ha sido el haber sido humillado. ¿Sí? Ellos encontrarán la recompensa en el reino de los cielos.